El día de hoy estaremos desarrollando un texto a partir pues de unas cartas escritas por el compañero José Carlos Mariátegui, las cuales, bueno, una tiene como nombre Carta al Grupo de México, una carta escrita el 16 de abril de 1928, la otra sería Acta de Constitución del Partido Socialista Peruano, escrita el 7 de octubre de 1928, la siguiente sería Carta Colectiva del Grupo de Lima, sería que fue escrita pues en junio de 1929, y por último concluiríamos pues con las tesis de afiliación a la Tercera Internacional escrita el 4 de marzo de 1930. Esto, bueno, lo estaremos desarrollando en este nuestro programa número 91. Para eso está aquí el compañero Gabriel Cabrera, que nos irá pues introduciendo en lo que es el desarrollo y el debate de este programa. Además, bueno, tendremos aquí a la compañera Arena, a la compañera Cira Pascual, a la compañera Gabriela Garaterol, mi persona Carlos Rodríguez, que estaremos pues prestos a sumarnos pues a este debate que desarrollaremos el día de hoy. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra al compañero Gabriel Cabrera para que en base a eso desarrolle ahí una contextualización y una introducción con respecto a estas interesantísimas cartas que desarrolló el camarada Mariátegui. Bueno, gracias camarada Carlos, y gracias a los camaradas de KTTV por la invitación una vez más. Sí, hay que un poco precisar de qué se trata de estas cartas, ¿no? En primer lugar, estas cartas han salido editadas en la colección que El Perro y la Rana acaba de publicar de obras escogidas de José Carlos Mariátegui, y que han sido publicadas en el tomo denominado Ideología y Política de otros escritos. Originalmente la familia de Mariátegui a su muerte agrupó en un libro también llamado Ideología y Política todos los escritos más políticos de Mariátegui, doctrinarios de Mariátegui. Y en esta edición que ha salido este año, ¿no?, o fines del año pasado, se ha reproducido esta selección que hicieron los hijos de Mariátegui hace como 40 o 50 años o más, pero se le ha agregado otros textos más en esta edición que tienen que ver también con la posición política y el debate que hizo en el ámbito político José Carlos Mariátegui. En ese sentido se ha añadido este capítulo que tiene 4 cartas fundamentales y que las 4 versan alrededor de la polémica que desarrolló el amauta José Carlos Mariátegui con la posición de el APRA, o básicamente de Víctor Raúl Aya de la Torre, uno de los fundadores del APRA, que planteaba que en principio el APRA era un frente, pero que después se derivó a un partido. Bueno, y ya nosotros habíamos desarrollado anteriormente, si no me equivoco, este tema también cuando vimos el artículo de Mariátegui, Punto de Vista Antiimperialista, donde se da básicamente la polémica entre la posición marxista, revolucionaria, clasista, socialista, si se puede decir, comunista también, contra ante la posición, digamos, si se puede decir, de centro, ¿no?, o de izquierda socialdemócrata, que desarrolló desde los años 30 Víctor Raúl de la Torre, y que además ha significado toda una corriente dentro de América Latina, ¿no? Por supuesto que tiene que ver con corrientes también de otras partes del mundo. Entonces, en base a esa polémica entre el socialismo y la socialdemocracia, se desarrollan estas 4 cartas, que son documentos, 2 de ellas son correspondencias que se intercambiaron entre Víctor Raúl de la Torre y su grupo que estaba en México y la gente de Lima, Perú, dentro de ellos Mariátegui. Y además hay un texto que es digamos, el programa del partido, o el acta constitucional del Comité Promotor del Partido Socialista y la afiliación a la Tercera Internacional. Pero los 4 documentos están muy relacionados porque están alrededor de ese debate, ¿no? Antes de ir a un par de citas que tocaríamos fundamentalmente partiendo del documento en el acta de constitución del Partido Socialista Peruano, sería bueno tocar brevemente, si nos puedes acercar a este problema que se plantea en la primera carta, en la Carta al Grupo de México, sobre un planteamiento que han hecho ellos, o sea, pasar el APRA, a constituir el APRA como de frente a partido. Y el problema que se da con eso, dado que el APRA de inicio era un frente policlasista, y evidentemente las discusiones que se venían dando eran de la necesidad de constituir un partido con carácter de clase, por lo tanto el APRA no se podía constituir en un partido en ese contexto con un proyecto revolucionario. Sí, como decíamos,
hace un momento, Víctor Raúl Haya de la Torre, junto con Mariátegui, fundan la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? Eso también hablamos en ese programa pasado, que era un frente antiimperialista para oponerse a la injerencia norteamericana en América Latina y obviamente a sus lacayos nacionales, que eran la burguesía y la casta aristocrática vinculada al imperialismo yanqui, ¿no? Eso fue en los años 20, y era un frente pues que tenía, en su interior podía tener muchas agrupaciones, cada una de las cuales tenía su ideología, ¿no? O su posición política, digamos. Pero cuando Víctor Raúl de la Torre es desterrado a México, con otros compañeros más que estaban vinculados a él, de manera inconsulta, ellos deciden constituir el Partido Nacionalista Peruano primero, luego Partido Aprista, que era el APRA, convertirlo en partido, ¿no? Y entonces en esta primera carta, por eso se llama Carta del Grupo de México, porque Mariátegui, alarmado al enterarse de eso, manda una carta llamando la atención de que se estaba tomando una decisión de manera inconsulta con la gente de Lima. Y aquí Mariátegui mucho habla de la forma criolla de hacer la política en América Latina, ¿no? En este caso en el Perú, pero que es una forma que creo que es común a todos los países nuestros, ¿no? Que es la forma de la pequeña burguesía y de la burguesía latinoamericana de usar la demagogia para poder levantar, digamos, organizaciones que no tienen una base real, ¿no? Entonces, aquí Mariátegui, por ejemplo, menciona que se había elaborado el segundo manifiesto del Comité Central del Partido Nacionalista Peruano, ¿no? Diciendo que eso se había conformado porque había una base en el Perú que apoyaba la posición de México, pero que eso fue falso, ¿no? Se demostró que era falso porque Mariátegui consultó con las bases del APRA en el Perú y nadie estaba al tanto del asunto, ¿no? Entonces, esa forma Mariátegui critica esa forma de hacer el bluff, decía él, ¿no? O sea, de crear organismos ficticios en el aire para, finalmente, ¿qué era lo que se quería aquí, no? Se quería entrar a la lucha electoral, pero no como un medio, como una forma más de lucha, sino se vuelve ya un fin en sí mismo, ¿no? Se empieza a volver un fin en sí mismo la lucha electoral para ganar espacios de poder. Y eso también tiene que ver con otra característica de la política criolla, que es el caudillismo, ¿no? O sea, Víctor Raúl de la Torre se empieza a vislumbrar que Víctor Raúl de la Torre, por encima de todo, quiere que su imagen o su liderazgo destaque, ¿no? Sacrificando inclusive los principios que habían dado formar al APRA, ¿no? A la Alianza Antiimperialista. Sí, bueno, Gabriel, yo quería, si se quiere, en función de ese blues que hablaba Mariátegui, hacer referencia quizás a una frase que él tiene acá en el texto, ¿no? Y nos dice que creo que nuestro movimiento no debe cifrar su éxito en engaños ni señuelos. La verdad es su fuerza, su única fuerza, su mejor fuerza. Pero también hace referencia a otros elementos que vemos que en América Latina se repite con mucha frecuencia, y es el hecho de concebir al partido o el movimiento como un elemento fundamentalmente electoral. Entonces, esto esencialmente nos vincula con un tema que siempre está sobre el tapete, que es el hecho de la democracia, ¿no? Porque, o sea, cómo esa democracia representativa burguesa la asume desde el punto de vista electoral. Sí, es pertinente lo que tú dices, ¿no? Ok, para agregarle un poquito, y me gustaría que profundizaras también en el tema de cuál es la visión o cómo caracteriza Mariátegui el frente y el partido. Ciertamente él desarrolla en el texto como unos elementos puntuales en los cuales, bueno, define la característica de cada uno, pero yo creo que sería importante como profundizar y puntualizar, que tú les expliques a todos los compañeros, además de lo que te preguntó la compañera Elena, puntualizar en cuál es esa diferencia, según Mariátegui, entre un frente y un partido. Sí, bueno, vamos con la respuesta de la compañera y luego vamos con tu inquietud. Lo primero que tú dijiste, ¿no? Mariátegui usa como argumento de que la principal fuerza del movimiento, en este caso de la alianza del APRA, era la verdad, ¿no? La verdad y eso es una cosa que hay que desarrollarlo mucho, ¿no? La fuerza de las organizaciones populares y revolucionarias no es el dinero, no es el poder, no es la vinculación a una élite o a una clase dominante, sino no es el manejo de un gran aparato comunicacional con muchos recursos, sino es justamente, a diferencia de lo que es la política de la derecha, es a partir de la verdad, de la realidad concreta y de los problemas concretos de esa realidad para poder transformarla, ¿no? Digamos, esa es la mejor propaganda y el mejor
recursos que tiene una organización revolucionaria o un frente antiimperialista, por ejemplo, en este caso. Entonces, eso implica una forma diferente de hacer política, ¿no? Que está fuera, alejada del caudillismo, alejada de la mentira, alejada de la ¿cómo se dice? O del bluff, como se dice, o sea, de crear cosas en el aire, etcétera, ¿no? De las cosas, del espectacularismo, ¿no? Y entonces Mariátegui parte de esa concepción política para cuestionar lo que está ocurriendo con este Grupo de México, que como tú dices tiene muchas consecuencias y tiene mucho que ver con la forma de ver la democracia, por ejemplo, ¿no? Seguramente ustedes han hablado de eso también aquí mucho en el programa, ¿no? ¿Qué significa la lucha electoral, ¿no? La lucha electoral no es el fin de una organización revolucionaria, ¿no? Es una forma más de lucha, ¿no? Que tiene unas funciones de acuerdo al contexto y todo, ¿no? Pero lo que ha ocurrido, y no solamente en América Latina, sino en el movimiento revolucionario a nivel mundial, durante toda la época del capitalismo, la era de lucha contra el capitalismo, vamos a decirlo así, es que los movimientos revolucionarios muchas veces han caído en la trampa del juego electoral y han terminado siendo comidos por esa lógica electoral y, digamos, renunciando a sus principios, a los objetivos de lucha primigenios y finales, ¿no? Entonces, Mariátegui ya percibe lo que ya se había dado en Europa desde fines del siglo XIX, sobre todo inicio del siglo XX, con el movimiento socialista, cuando en el contexto de la Primera Guerra Mundial, él ya lo percibe en este momento en América Latina con el peligro que tenía el APRA de convertirse en una organización netamente electoral, ¿no? Cuando en ese momento recién las masas de trabajadores y campesinos en América Latina estaban empezando a tener organizaciones suyas propias, a pensar con cabeza propia. Entonces el peligro era tan inminente que Mariátegui, alarmado, escribe esta carta y hace esa argumentación, ¿no? Entonces eso es por un lado. Por el otro lado, el tema del partido y del frente, ¿no? Sí, o sea, lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? El frente es una organización que puede involucrar organizaciones políticas de diferente basamento de clase, ¿no? En la lucha sobre todo contra el imperialismo en una región como América Latina y en este caso en el Perú, que tiene un capitalismo dependiente, que está oprimido, digamos, por el primer mundo, lo que se le llama, es necesario, no solamente es factible, sino es necesaria la alianza de los sectores obreros y campesinos con otros sectores oprimidos, si se puede decir, o perjudicados por el capital imperialista, ¿no? Entonces, en ese sentido se permite, o sea, un frente permite la alianza de partidos obreros con partidos de la pequeña burguesía, inclusive sectores de la burguesía más, digamos, autónomos, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? Tácticamente. Pero obviamente eso no quiere decir que se diluyan las diferencias que hay de las organizaciones que están dentro de ese frente. Y además, en el caso de los partidos revolucionarios, digamos, de clase, los partidos marxistas, el objetivo final es derrocar el poder político de la burguesía para implantar un sistema político que nos lleve al socialismo y posteriormente a una sociedad sin clases, al comunismo. Entonces, obviamente, nosotros no podemos renunciar a esos principios por diluirnos, convertir un frente en un partido, ¿no? Eso es más o menos un poco, a grosso modo, la respuesta. Seguramente después lo vamos a seguir desarrollando, ¿no? Eso ya nos acercaría un poquito a las citas que teníamos y queríamos leer del Acta de Constitución del Partido Socialista Peruano, ese documento de octubre de 1928. Y hay 3 puntos concretamente que me parecía interesante resaltar. El primero lee así: la organización de los obreros y campesinos con carácter netamente clasista constituye el objeto de nuestro esfuerzo y nuestra propaganda y la base de la lucha contra el imperialismo extranjero y la burguesía nacional. Aquí me parece interesante resaltar que, digamos, pues como sabemos, Che era mariateguista y Mariátegui era guevarista, podríamos decir, o sea, que comprenden que en nuestro contexto, en el contexto latinoamericano, la lucha debe ser que no puede haber una alianza en realidad con una burguesía nacional, que en realidad ese concepto de burguesía nacional es un concepto demasiado precario y que el proyecto en cuanto a partido es un partido con un carácter puramente clasista y directamente hacia una transición al socialismo sin alianzas con una supuesta burguesía nacional. Y el segundo punto, y luego comentas, que también va, digamos, en contra de enunciados policlasistas en cuanto a partidos progresistas o revolucionarios, dice así:
La lucha política exige la creación de un partido de clase en cuya formación y orientación se esforzará tenazmente por hacer prevalecer sus puntos de vista revolucionarios clasistas. De acuerdo con las condiciones concretas actuales del Perú, el comité recurrirá a la constitución del Partido Socialista. Bueno, si nos pudieses comentar un poquito sobre la importancia de estos puntos. Sí, un poco, déjame primero también hacer un pequeñito contexto ahí de esta acta, porque es importante. Pero en primer lugar, yo quería hacer una aclaración, bueno, los que tienen este texto, ¿no? Ahí yo creo que hay una cosa, hay una imprecisión. Bueno, seguramente los compañeros de la editorial con la mejor intención, pero en realidad porque aquí hay un pie de página que habla de que con esta acta se constituye el partido, ¿no? En realidad lo que se constituye es el comité promotor del partido, porque era muy poca gente para constituir en ese momento el partido, ¿no? Era un pequeño grupo que había en Lima. Es importante decir esto porque la concepción que Mariátegui, o mejor dicho, no solamente Mariátegui era el líder más conspicuo, digamos, pero los compañeros que conforman este comité era de crear un partido con carácter de masas. O sea, no necesariamente un partido masivo de millones de militantes, pero sí un partido que tenga una injerencia real en las masas. Y eso todavía no se había dado en este momento que fue el 7 de octubre del año 28, ¿no? Entonces ellos crean el comité promotor para formar el partido, que en los años posteriores se constituye hasta la muerte de Mariátegui, ¿no? Entonces eso es importante aclarar, ¿no? Y bueno, lo que tú me decías, yo creo que el tema de las alianzas es un tema muy delicado, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claros los revolucionarios, si partimos de la concepción materialista de la realidad y también de ver la realidad social, específicamente del ser humano, es que nuestra política tiene que estar de acuerdo con la realidad concreta y dinámica que vivimos en cada momento, ¿no? Obviamente, partiendo de nuestra visión histórica de la realidad a lo largo de la historia de la humanidad, sabemos que hay un objetivo que sigue vigente, ¿no? Por una serie de razones y fundamentos. Pero digamos, nosotros tenemos que, para llegar a ese objetivo, saber conocer la realidad y adaptarnos a ella. Pero no adaptarnos a ella para renunciar a los principios, sino para poder actuar sobre ella y transformarla de manera eficaz. En ese sentido, las alianzas responden a eso. Ahora, el tema de la burguesía es un tema también delicado dentro de esto del tema de las alianzas, porque, como Cira tú decías, y eso lo vimos también en el programa que mencionábamos desde el punto de vista antiimperialista, las burguesías de América Latina tienen un papel básicamente de socias menores del imperialismo, ¿no? Del capital transnacional. Y en ese sentido renuncian no solamente a los intereses nacionales, sino inclusive hasta una cultura nacionalista, ¿no? Mariátegui compara eso con lo que pasaba, por ejemplo, en otras regiones del mundo, como era Asia, pero inclusive en América también habían matices, ¿no? Él señalaba, aquí mismo señala en el siguiente texto, lo que pasaba, por ejemplo, con la burguesía argentina, a diferencia de lo que pasaba con la burguesía peruana, que creo que la burguesía peruana en ese sentido se parece más a la venezolana también. O sea, su carácter totalmente colonial, ¿no? Pensando solamente en lo de afuera, pensando en la alianza económica y política con el imperialismo. Entonces, en ese sentido, yo personalmente me atrevería a decir, adelantaría que una alianza se puede hacer con ciertos sectores de la burguesía que están en un momento determinado marginados del juego económico de las élites, pero pensando de que eso no puede llevar a una fusión, no puede llevar a un programa único. Sería absurdo. Y eso sería traicionar, ni siquiera traicionar, sería hacernos estafar, ¿no? Caer en la estafa. Yo pongo un ejemplo. Me atrevo también a poner este ejemplo. En este momento en el Perú se está planteando la cuestión electoral también, ¿no? Seguramente aquí en Venezuela se va a conocer más de eso en los próximos meses. Entonces, por ejemplo, allí se ha tratado de construir una alianza electoral que se llama Gana Perú, donde hay sectores populares, proletarios, ¿no? Revolucionarios, y también hay sectores de la burguesía. Esa alianza es una alianza electoral que ya de por sí es muy endeble, ¿no? En este momento puede ser necesaria, pero seguramente después las cosas se van a replantear. Entonces, en este trayecto que tenemos en estos meses, los elementos revolucionarios tienen que tener claro eso, ¿no? Tener claro con quién se está trabajando tácticamente en la política, ¿no? Eso es importante, ¿no? Yo creo. Sí, Gabriel. Bueno, vemos cómo en la realidad concreta de 1928 Mariátegui se refiere a las masas obreras y campesinas, ¿no? Entonces, en el punto 5 de esta acta de constitución del comité promotor, como nos aclaraba, y en función de las alianzas también,
Se refiere a que, bueno, la organización sindical y el Partido Socialista, por cuya formación trabajaremos, aceptará contingentemente una táctica de frente único o alianza con organizaciones o grupos de la pequeña burguesía, pero establece una condición para, ¿no? Que me parece que es bien importante. Dice, siempre que estos representen efectivamente un movimiento de masas y con objetivos y reivindicaciones concretamente determinados. Sí. Bueno, con ese comentario, bueno, con esa lectura del punto número 5, vamos a un corte y después, si te parece, lo comentamos. Estamos en Escuela de Cuadros, ya volvemos. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros. Estamos tratando los 4 últimos documentos de este libro publicado por El perro y la rana de Mariátegui. El libro se llama Mariátegui, Política Revolucionaria. Y en el punto anterior, en el segmento anterior nos habíamos quedado con el punto 5 del acta de constitución para el Partido Socialista, ¿no? Entonces, si pudieses tener un comentario en cuanto a ese punto. Sí, bueno, lo que decía la compañera, ¿no? Su inquietud. Claro, otra de las condiciones de la alianza con organizaciones de la pequeña burguesía o de la burguesía o de un sector de la burguesía era que tengan un trabajo y una influencia real en las masas, ¿no? Porque, o sea, si yo hago alianzas con una persona porque simplemente tiene poder económico, ahí estoy cayendo en la trampa, por ejemplo. Entonces, obviamente, en la lucha política antiimperialista hay muchos sectores de la población, inclusive del pueblo mismo, obrero y campesino, que digamos, tienen una filiación política con intereses de otra clase, ¿no? Obviamente lo que los revolucionarios queremos es de que finalmente el pueblo encuentre su verdadera posición de clase, ¿no? O sea, encuentre a las organizaciones que realmente definen su posición de clase, pero en ese transcurso eso no se da desde el principio. Entonces, por ejemplo, sectores campesinos influenciados por la pequeña burguesía, ¿no? O sea, la clase media rural, por ejemplo, que influye sobre sectores campesinos. En las mismas ciudades, ¿no? Por la alineación, por ejemplo, que tenemos ahora en los medios de comunicación, sectores del pueblo que están vinculados con organizaciones socialdemócratas, ¿no? Eso lo vemos en Venezuela, por ejemplo. Entonces, en ese transcurso, nosotros no vamos a decir, bueno, entonces no hacemos alianza con nadie porque esa gente está alienada y nosotros somos revolucionarios y somos marxistas-leninistas. No, eso sería caer también en la irrealidad, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que hay un proceso de concientización del pueblo, ¿no? Y entonces vamos a necesitar para una serie de luchas y de batallas hacer alianzas con estos sectores, ¿no? Dentro del mismo marxismo, por ejemplo, ¿no? Hay muchas tendencias y partidos, ¿no? Todos se reivindican en la clase obrera y el pueblo, pero eso se va a ver en la práctica, ¿no? Inclusive uno mismo puede decir, yo soy del partido correcto, es correcto que uno piense eso, pero solamente en la práctica se va a dar cuenta si eso es así o no. De repente en un momento está equivocado y después como que se da cuenta de lo contrario. Entonces, esas alianzas se tienen que dar para luchas concretas y en este caso, cuando en la acta constitutiva del comité del partido se plantea esto, es la condición de que estos grupos de la pequeña burguesía tengan un trabajo real en las bases, ¿no? Por dos motivos. Primero, porque va a permitir sumar fuerzas en la lucha antiimperialista y segundo, porque esas masas pueden finalmente también sumarse al Partido de la Revolución, ¿no? O sea, esa es una cuestión táctica también, ¿no? Se dan cuenta del doble sentido. Entonces es importante que se considere esto aquí. Y Mariátegui lo decía porque, fíjense, después que Mariátegui muere, una cosa rápida para comentar, se da lo que se denominó la desmariateguización del partido, ¿no? El Partido Comunista, que ya se había convertido en Partido Comunista, justamente contradice esta política de alianzas y se aísla porque plantea la lucha de clase contra clase, ¿no? Entonces, todo ese sector campesino, inclusive obrero, que todavía no estaba afiliado al partido, termina siendo capitalizado ¿por quién? Por otro partido que hábilmente utilizó la alianza pluriclasista, pero para sus intereses caudillistas. ¿Cuál era ese partido? El APRA. O sea, la política equivocada, yo me atrevo a decir, esa es mi opinión, la política equivocada del Partido Comunista después de la muerte de Mariátegui fue la principal causa del aislamiento del partido y del crecimiento
del APRA, o una de las principales causas del crecimiento del APRA, que marcó gran parte de la historia del Perú. Y también yo creo que eso ocurrió mucho aquí en Venezuela, ¿no? Tengo entendido que en los años 30 y 40, Acción Democrática capitalizó un error que cometió el Partido Comunista de Venezuela. Por supuesto que con todo el mérito y todo el reconocimiento que hay que hacer al Partido Comunista de Venezuela, con quien nos identificamos por supuesto mucho más que con la Acción Democrática, ¿no? Pero tenemos que decirlo con una crítica fraterna, que en ese momento hubo también una política errada del Partido Comunista que permitió que Acción Democrática capitalizara con este discurso demagógico, caudillesco, pluriclasista, ¿no? Entonces es importante considerar eso, ¿no? Sí, bueno, me interesaría que profundizáramos un poco también. Este es un punto que, bueno, que está en el primer texto, que es de Carta al Grupo de México, pero que me interesaría mucho que profundizáramos en este sentido. Y tiene que ver con una interpretación que él desarrolla, un ejemplo que él desarrolla en el texto, en el cual plantea, partiendo de una pregunta, quiénes eran los fascistas a un inicio. Un poco haciendo esa comparación y haciendo incluso esa crítica o esa advertencia a este conjunto pues de grupos que ellos plantean, bueno, que en principio todos estos eran revolucionarios o tenían inclinaciones tal vez con características izquierdistas, pero entonces dice que la táctica les exigía atacar a la burocracia revolucionaria, romper al Partido Socialista, destrozar la organización obrera. Para esta empresa, la burguesía los abasteció de hombres, camiones, armas y dinero. El socialismo, el proletariado eran, a pesar de todos sus lastres burocráticos, la revolución. El fascismo, por fuerza, tenía una función reaccionaria. Me gustaría que en base a ese sentido pudieras profundizar un poco en el tema de la crítica y la advertencia que hace Mariátegui y que un poco lo contextualizáramos a la realidad actual y cómo se ha venido desenvolviendo este conjunto pues, de factores dentro de la realidad peruana en principio, pues, y cómo esta advertencia no solamente queda en ese contexto, sino que se hace a todos los sectores revolucionarios pues, a nivel general. Ok. Bueno, ahí hay también cosas muy importantes sobre eso que tú has citado, Carlos, ¿no? Mariátegui, de manera muy, como si se podría decir, clarividente, predice lo que iba a pasar con el partido aprista, ¿no? Y con todo el movimiento que venía de la Alianza Aprista. Hay que volver a decirlo, ¿no? La Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, que se constituye en varios países de América Latina, tuvo mucha influencia en toda una corriente que se da en América Latina, no solamente es el tema peruano, ¿no? En Nicaragua, en Argentina, en Venezuela, en el Perú. Entonces, es todo un fenómeno latinoamericano, ¿no? De ahí su importancia, ¿no? Entonces, claro, él vislumbra en lo que finalmente se convirtió el partido aprista, ¿no? Que lo que vemos ahora, ¿no? Un partido de franca derecha, ¿no? Que inclusive, hay que decirlo, en un momento determinado admiró los métodos políticos del fascismo europeo. Eso no es secreto para nadie, ¿no? Entonces, y en este momento ellos se consideraban, inclusive seguramente de manera consciente, más no inconsciente, se consideraban revolucionarios, ¿no? Antiimperialistas. Si uno revisa los textos del APRA, ve ahí una posición antifeudal, antioligárquica, antiimperialista, clara, ¿no? Y que se podía decir que en ese momento era de izquierda, pero digamos cómo finalmente ellos terminan sacrificando lo que decíamos hace un rato, ¿no? Sacrificando los principios por el método electorero, y eso los lleva a caer a ir degenerando, ¿no? Su posición política, ¿no? Poco a poco hacia la derecha, paulatinamente, ¿no? La historia del Perú de los años 30 para adelante, política, tiene que ver con eso, con esa parte del APRA. Entonces, Mariátegui aquí percibe eso y como él había visto el fenómeno fascista, había visto cómo muchos de los que ahora formaban parte del partido de Mussolini, o mejor dicho, los que en ese momento formaban parte del partido de Mussolini, habían sido ultraizquierdistas, ¿no? En su momento. Pero claro, con una posición sectaria, se habían negado a participar con los socialistas, ¿no? Los de la Segunda Internacional en ese momento, y terminan finalmente más bien asociándose con la burguesía, ¿no? Y aquí también eso es una cosa muy necesaria decirlo en el tema de Venezuela, ¿no? Ya hay grupos de izquierda, de la izquierda de los años del siglo XX, que terminaron virando a la derecha o aliándose con la derecha por oponerse al gobierno bolivariano, porque era un gobierno reformista y una serie de cosas que decían. Y ahora terminan siendo armados, vamos a decirlo, siendo financiados, vamos a decirlo, por la derecha. Y eso es un peligro que pueden cometer otras organizaciones, compañeros, ¿no? O sea, eso es una cosa que tenemos que tener siempre claro. Nosotros tenemos que movernos siempre por el camino revolucionario y evitar cruzar la delgada línea entre el reformismo, por un lado, y por otro lado la ultra, ¿no? Porque ambas son, tanto el reformismo como la ultra, son posiciones contrarrevolucionarias también. Entonces, Mariátegui percibe eso en el APRA
porque había visto el fenómeno fascista y aquí alarma eso, ¿no? Llama la atención sobre eso. Entonces, dice, más allá de la voluntad que puedan tener ellos, si están agarrando el método, pueden llegar a degenerarse, ¿no? Teníamos una cita ya adentrándonos en la siguiente carta, que es la carta colectiva del Grupo de Lima. Es una carta del 29 también. Bueno, y dice lo siguiente. Profesamos abiertamente el concepto de que nos toca crear socialismo indoamericano. Esto es bien importante porque hoy día se maneja el término indoamericano quizás de una manera muy ligera, ¿no? Entonces, esta cita nos parece importante. De que nada es tan absurdo como copiar literalmente fórmulas europeas, de que nuestra praxis debe corresponder a la realidad que tenemos delante. Pero este principio no nos aconseja adoptar apresuradamente fórmulas que, en el momento, pueden tener absoluta precisión en la mente de quienes conciben como medio táctico, pero que mañana, bajo la presión de proselitismos más adoctrinados, y al influjo de la mentalidad burguesa y pequeño burguesa incorporada fatalmente en el movimiento, pueden prestarse a confusión infinitos. ¿Sí? Bueno, allí me parece interesante porque precisamente en nuestro contexto podríamos decir que quizás sí que, hablando concretamente de Venezuela, hay una tendencia al coyunturalismo, ¿no? A moverse por el coyunturalismo y a no adherirse a un programa, incluso en el partido... digamos, en el partido mayoritario del proceso, en el PSUV, sino a moverse por coyunturas y a cambiar políticas de acuerdo al momento concreto. Sí, bueno, en primer lugar sobre el tema del socialismo indoamericano, ¿no? Que creo que también ya lo mencionamos, pero no está de más volver a decirlo, ¿no? El socialismo indoamericano no es un socialismo que nació que se creó absolutamente en América Latina, ¿no? Mariátegui y los marxistas de su época en América Latina y después se definen como herederos del marxismo, ¿no? Que es una tradición que surgió en Europa, pero no porque los blancos sean bonitos y todo esto, o sean más feos o más bonitos, sino porque en Europa habían condiciones concretas para que surgiera el planteamiento marxista. Pero obviamente la idea era que ese planteamiento había surgido en una realidad determinada y la realidad de América Latina no era la misma. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de socialismo indoamericano, estamos hablando básicamente del marxismo aplicado de manera consecuente a la realidad latinoamericana. Pero entendiendo que el marxismo es una concepción que ha surgido en un sistema mundial, ¿no? Que está interconectado en todas partes, ¿no? Y además que sabemos que la lucha también de los marxistas es una lucha internacional. No terminará hasta que no deje de ser internacional, hasta que no sea internacional. Entonces hay que aclarar también eso, ¿no? Pero Mariátegui aquí recalca el tema del socialismo indoamericano, ¿no? Porque además en ese momento, en los años, fines de los años 20, realmente se estaba construyendo el socialismo indoamericano, ¿no? Hasta hace poco en América Latina, digamos, básicamente el anarquismo fue la corriente más avanzada que se había desarrollado, ¿no? Pero recién con la industrialización que se está dando en esos momentos en América se puede concebir que empiece a plantearse el socialismo aquí, pero ya con Mariátegui se plantea un socialismo con cabeza propia, el socialismo indoamericano. Va por ahí el tema de esta frase, ¿no? Ahora, tú me decías con respecto al tema del método, los fines y los medios del método, ¿no? Que ahí Mariátegui hace clara alusión a la política aprista de Haya de la Torre, ¿no? Claro, eso es cierto, ¿no? Terminamos entrando en la lógica de la democracia burguesa, ¿no? Eso a veces es inconsciente, ¿no? A veces no, tenemos que llegar como sea, tener un curul, ¿no? Entonces vamos a hacer alianza con quien sea, ¿no? Con quien sea, no importa pensando que ilusoriamente que eso que después se va a ver, ¿no? No es tanto así, ¿no? No es una cuestión tan mecánica. Porque además así terminamos cayendo en el juego de que solamente con las elecciones podemos hacer el cambio, solamente cada 5 años, ¿no? O en este caso de Venezuela cada 6 años. Y ahora para hablar del tema de Venezuela. El tema de Venezuela la cosa es muy compleja, ¿no? El tema de la revolución bolivariana tiene que ver con cómo empezó la revolución bolivariana. La revolución bolivariana, si bien es cierto, es hija de una insurrección popular, además no solamente del año 89, sino de mucho antes del pueblo venezolano, y que tuvo sus hitos importantes en febrero del 89 y en la insurrección popular cívico-militar de febrero del 4 de febrero del 92, pero sin embargo llega al poder, accede al poder por la vía electoral burguesa. Entonces nosotros todavía no hemos roto a veces mucho con esa lógica, ¿no? Y terminamos cayendo en el hecho de que nuestro objetivo es saber qué elecciones hay este año
por encima de todas las cosas que tenemos que hacer, de construir una organización revolucionaria, etcétera, ¿no? Entonces, claro, obviamente no quiero decir con esto que el tema del PSV o de la Revolución Bolivariana sea al igual que lo del APRA, ¿no? Porque además el APRA surgió en un contexto diferente, pero cuidado que podemos a veces virar sin darnos cuenta hacia posiciones que pueden ser contraproducentes. Entonces, ya, por ejemplo, me atrevo a salir un poco del tema o a entrar a un tema coyuntural también. Se han planteado las líneas estratégicas del partido, ¿no? Ahí se habla de dejar la cuestión electoral. Esperemos que eso sea una cosa real, ¿no? Que se dé eso y que la prioridad sea construir un organismo político para hacer la transformación social, para hacer la transformación socialista de la realidad. Las elecciones van a ser un arma más en un momento determinado que se va a usar para eso, ¿no? Pero lo principal ahorita es la movilización del pueblo, las medidas que tienen que darse de afectación real de la estructura del capitalismo, la propiedad privada, que no es lo mismo que la propiedad personal, ¿no? Pero la propiedad privada estamos hablando de los medios de producción, y todas las medidas que hay que hacer para democratizar la sociedad venezolana, ¿no? Entonces, eso es el objetivo principal, ¿no? En el acta misma que Mariátegui y los compañeros hicieron del Partido Socialista se habla de eso, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos principales del partido? La organización de la clase trabajadora y el campesinado. O sea, elevar el nivel organizativo de la clase, ¿no? Ese es uno de los objetivos principales del partido, porque solamente una clase consciente va a llevar adelante la transformación, ¿no? Así es, bueno, aquí hay un tópico que, bueno, yo creo que sería importante mencionar, y es, bueno, la comparación que él hace con el Comintán. Entonces, ¿qué es y por qué hace él esta comparación? Bueno, el Comintán es importante también mencionarlo, porque tiene que ver con el tema del APRA, ¿no? Bueno, en el proceso de la Revolución China, que fue largo, ¿no? Desde los años 10 o 20 inclusive, ¿no? Inclusive de inicio del siglo XX, ¿no? Porque primero se combate la monarquía que había ahí, ¿no? Feudal, con un proyecto nacionalista republicano, y luego viene ya la propuesta socialista y comunista, ¿no? Entonces, en ese contexto, en los años 20, en la época de Mariátegui, cuando ya había un partido comunista de China, ¿no? que era el partido que defendía los planteamientos de la clase obrera y del campesinado chino, ante el embate del imperialismo, porque China era un país semicolonial, se puede decir, ¿no? O sea, neocolonial, una colonia económica dependiente de Occidente, se plantea la unidad con otros sectores del pueblo o nacionalistas. Entonces, la unidad, por ejemplo, con la burguesía nacionalista china e inclusive con algunos señores de la tierra en China que tenían una posición contra la dominación occidental. Entonces, Mariátegui, por ejemplo, ahí menciona una cosa importante, ¿no? Dice, en el caso de China, por ejemplo, hay una lucha de muchos sectores de China contra Occidente. No por renegar de la cultura occidental, sino porque había una dominación occidental. Y eso se expresa a nivel cultural también. Entonces, en ese sentido, se permitía esa alianza. Y el Kuomintang era una especie de frente que se había conformado para esa lucha, ¿no? Pero que estaba en ese momento dominado por la burguesía china, ¿no? La burguesía republicana china. Entonces, el Partido Comunista de China, de manera errónea, entra al frente, pero se diluye en el frente. Entonces termina, por supuesto, siendo traicionado por la burguesía. Hay unas grandes masacres que se producen a militantes del Partido Comunista, y a partir de ese error se da una lección que el Partido Comunista aprende y que no vuelve a cometer, por supuesto, ¿no? Ahí es que además que se desarrolla el liderazgo de Mao Zedong y todo esto. Entonces, sin embargo, Mariátegui aquí señala que en todo caso en el Kuomintang había mayor posibilidad de aliarse con o de creer en la burguesía. Pero después de este texto, en punto de vista antiimperialista, ya cuando había ocurrido esas masacres, él menciona, fíjense, pero ni siquiera en el Kuomintang, ni siquiera en una sociedad, una civilización como la China, que se oponía a Occidente, era tan fiable unir al pueblo con la burguesía, ¿no? Eso es una cosa que él usa para llamar la atención a lo que estaba queriendo hacer el APRA, ¿no? El APRA constituirse en un partido y basarse en sectores que eran de élite también en el Perú, ¿no? Sí, Gabriel, un poco esa referencia a la experiencia del Kuomintang. Mariátegui, casi ya cerrando el documento, quizás hace una reflexión que considero que es importante, ¿no? Y cuando él dice que, bueno, que el factor nacionalista, por razones objetivas que ninguno de ustedes escapa seguramente, no es decisivo ni fundamental en la lucha antiimperialista en nuestro medio. Sí, él se refiere también a eso, ¿no? A lanzar una posición de defender la patria por encima de todo. Ahí hay que aclarar, ¿no? Mariátegui también en otro texto, él defiende lo que es el nacionalismo revolucionario, ¿no?
y él define que el nacionalismo revolucionario es la posición que tiene que tener un revolucionario socialista, ¿no? Que es defender la patria de la opresión extranjera, pero en función de construir el socialismo, ¿no? Sin embargo, la opción nacionalista hacia secas es engañosa, ¿no? Porque primero hay que tomar en cuenta que el nacionalismo originalmente ha sido un planteamiento de derecha, ¿no? El nacionalismo fue un sentimiento que, si bien es cierto, existió antes del capitalismo, pero con el capitalismo que se modela de manera definitiva el nacionalismo como ideología, y que ha sido levantado por las revoluciones burguesas, ¿no? Cuando se constituyen los estados-nación, una de las formas de legitimar la dominación de las burguesías era a través del nacionalismo. Todos somos venezolanos, todos tenemos los mismos intereses, porque no importa que yo sea que sea un Mendoza o un Cisneros, o que sea un habitante de Caucahuita, todos somos venezolanos, ¿no es cierto? Entonces, y eso es a lo que apela la derecha aquí en Venezuela, ¿no? Y algunos sectores de la izquierda también, hay que decirlo. Entonces, eso es engañoso, sobre todo en realidades como de América Latina, donde las burguesías, como decíamos hace un rato, piensan más en los intereses de afuera, que son sus intereses, que en los intereses del país. En el Perú eso está además muy marcado por la cuestión cultural, porque en la época de Mariátegui, las grandes masas campesinas, inclusive los sectores obreros, tenían un origen en la cultura andina, que siempre fue vista por la oligarquía peruana como una cosa extraña a ellos, ¿no? La oligarquía peruana era gente que había crecido en la costa peruana y mirando hacia Europa y hacia Estados Unidos. Aquí también pasa algo parecido, ¿no? Quizás no hay un componente cultural tan fuerte, pero también hay eso, ¿no? Esa alienación de la burguesía venezolana de pensar en Miami, ¿no? Sobre todo en Miami, ¿no? Porque ahora se trata de eso. Entonces, ese nacionalismo a veces es una cuestión hipócrita levantada por la burguesía, ¿no? Entonces, nacionalismo a secas, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero sí, Mariátegui habla del nacionalismo revolucionario, ¿no? Que es la defensa de la patria ante el opresor extranjero. Sí, ok, bueno, y avanzando un poco a lo que es como la última carta allí, que sería la tesis de afiliación a la Tercera Internacional. Ciertamente, bueno, me parece, bueno, de un gran valor político, ideológico, ¿no? A pesar de que, bueno, es algo corto, pero que realmente, bueno, tiene un sustento y un contenido realmente importante. Ahora bien, con respecto a un punto específico, él comenta aquí, ¿no? La ideología que adoptamos es la del marxismo militante y revolucionario, doctrina que aceptamos en todos sus aspectos, filosófico, político y económico-social. Los métodos que propugnamos son los del socialismo revolucionario ortodoxo. Me gustaría un poco que trabajáramos en ese tema y a qué puede ser que se esté refiriendo el compañero Mariátegui cuando plantea el tema de ortodoxo, qué concibe él como el tema de la ortodoxia y cómo debemos concebir eso los revolucionarios, pues que de alguna otra forma estamos vinculados a la práctica militante. Sí, eso es importantísimo, ¿no? Fíjese, bueno, nosotros también habíamos hablado de eso, ¿no? Mariátegui, a pesar que polemiza con la Internacional, ¿no? Por las posiciones que el Partido Socialista mandó a la conferencia en Montevideo y en Buenos Aires de la Internacional, sin embargo, él y los compañeros ven la necesidad de que el partido se afilie a la Tercera Internacional, a la Internacional Comunista, por la necesidad de hacer unidad contra la posición de la socialdemocracia, ¿no? Que ya en este momento estaba representada por la Segunda Internacional, ¿no? Entonces, eso es claro, ¿no? Porque hay gente que niega eso, ¿no? Mariátegui considera fundamental, políticamente necesario, unirse, sumarse a la Tercera Internacional. Ahora, de manera crítica, por supuesto, como deberían hacerlo todos los partidos, ¿no? La Internacional, si bien es cierto, la lucha por el socialismo es mundial, pero si nosotros, lo peligroso de tener un organismo supranacional es que puede alejarse de la realidad de cada uno de los países. Entonces, siempre los partidos que forman parte de esa internacional tienen que estar fiscalizando eso. Y eso es lo que el Partido Socialista hizo, ¿no? Ahora, sobre el tema de la ortodoxia, es interesante porque la palabra ortodoxia a veces ha sido usada solamente de manera peyorativa. En su debate con la Internacional, Mariátegui reflejaba una posición en cierto modo heterodoxa, porque no era una posición dogmática, pero ellos ven la necesidad a la hora de afiliarse de asumir la ortodoxia del socialismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se dice? De afiliarse a todas las tesis que el socialismo defendía. En ese sentido se refiere a ortodoxia, no se refiere a dogmatismo, que es calcar la realidad, copiar la realidad o digamos, basarse solamente en doctrinas inalterables a lo largo del tiempo, ¿no?
sin ninguna justificación en la realidad. Ortodoxia significa sumarse a una serie de principios de manera consecuente, pues. A eso se refiere con ortodoxia, ¿no? Ok, sí, bueno, entonces lastimosamente hemos llegado ahí al final de nuestro programa por el día de hoy. Le damos las gracias pues, al compañero Enrique, al compañero Belisario, al compañero Reinaldo Maldonado, que estuvieron tanto en las cámaras como en la dirección. Además de esto, bueno, le recordamos a todos y todas los compañeros que el programa Escuela de Cuadro está siendo transmitido por Katia TV los días jueves y sábados a las 8 de la noche. Y además, pues, si ustedes están interesados en conocer los textos y en descargar los videos, podrán hacerlo por la página www.katiatv.org. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com. Y bueno, nos despedimos con nuestro grito: hasta la victoria siempre, venceremos. El día de hoy estaremos desarrollando un texto a partir pues de unas cartas escritas por el compañero José Carlos Mariátegui, las cuales, bueno, una tiene como nombre Carta al Grupo de México, una carta escrita el 16 de abril de 1928, la otra sería Acta de Constitución del Partido Socialista Peruano, escrita el 7 de octubre de 1928, la siguiente sería Carta Colectiva del Grupo de Lima, sería que fue escrita pues en junio de 1929, y por último concluiríamos pues con las tesis de afiliación a la Tercera Internacional escrita el 4 de marzo de 1930. Esto, bueno, lo estaremos desarrollando en nuestro programa número 91. Para eso está aquí el compañero Gabriel Cabrera, que nos irá pues introduciendo en lo que es el desarrollo y el debate de este programa. Además, bueno, tendremos aquí a la compañera Arena, a la compañera Cira Pascual, a la compañera Gabriela Garaterol, mi persona Carlos Rodríguez, que estaremos pues prestos a sumarnos pues a este debate que desarrollaremos el día de hoy. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra al compañero Gabriel Cabrera para... Este tema también, cuando vimos el artículo de Mariátegui, Punto de Vista Antiimperialista, donde se da básicamente la polémica entre la posición marxista, revolucionaria, clasista, socialista, si se puede decir, comunista también, ante la posición, digamos, si se puede decir, de centro, ¿no?, o de izquierda socialdemócrata, que desarrolló desde los años 30 Víctor Raúl de la Torre, y que además ha significado toda una corriente dentro de la América Latina, ¿no? Por supuesto que tiene que ver con corrientes también de otras partes del mundo. Entonces, en base a esa polémica entre el socialismo y la socialdemocracia, se desarrollan estas 4 cartas, que son documentos. 2 de ellas son correspondencias que se intercambiaron entre Víctor Raúl de la Torre y su grupo que estaba en México y la gente de Lima, Perú, dentro de ellos Mariátegui. Y además hay un texto que es digamos, el programa del partido, o el acta constitucional del Comité Promotor del Partido Socialista y la afiliación a la Tercera Internacional. Pero los 4 documentos están muy relacionados porque están alrededor de ese debate, ¿no? Antes de ir a un par de citas que tocaríamos fundamentalmente partiendo del documento en el acta de constitución del Partido Socialista Peruano, sería bueno tocar brevemente, si nos puedes acercar a este problema que se plantea en la primera carta, en la Carta al Grupo de México, sobre un planteamiento que han hecho ellos, o sea, pasar el APRA, a constituir el APRA como de frente a partido, y el problema que se da con eso, dado que el APRA es común a todos los países nuestros, ¿no? Que es la forma de la pequeña burguesía y de la burguesía latinoamericana de usar la demagogia para poder levantar, digamos,
organizaciones que no tienen una base real, ¿no? Entonces, aquí Mariátegui, por ejemplo, menciona que se había elaborado el segundo manifiesto del Comité Central del Partido Nacionalista Peruano, ¿no? Diciendo que eso se había conformado porque había una base en el Perú que apoyaba la posición de México, pero que eso fue falso, ¿no? Se demostró que era falso porque Mariátegui consultó con las bases del APRA en el Perú y nadie estaba al tanto del asunto, ¿no? Entonces, esa forma Mariátegui critica esa forma de hacer el bluff, decía él, ¿no? O sea, de crear organismos ficticios en el aire para, finalmente, ¿qué era lo que se quería aquí, no? Se quería entrar a la lucha electoral, pero no como un medio, como una forma más de lucha, sino se vuelve ya un fin en sí mismo, ¿no? Se empieza a volver un fin en sí mismo la lucha electoral para ganar espacios de poder. Y eso también tiene que ver con otra característica de la política criolla, que es el caudillismo, ¿no? O sea, Víctor Raúl de la Torre se empieza a vislumbrar que Víctor Raúl de la Torre, por encima de todo, quiere que su imagen o su liderazgo destaque, ¿no? Sacrificando inclusive los principios que habían dado formar al APRA, ¿no? A la alianza antiimperialista. Sí, bueno, Gabriel, yo quería, si se quiere, en función... A que en base a eso desarrolle ahí una contextualización y una introducción con respecto a estas interesantísimas cartas que desarrolló el camarada Mariátegui. Bueno, gracias, camarada Carlos, y gracias a los camaradas de KTTV por la invitación, una vez más. Sí, hay que un poco precisar de qué se trata de estas cartas, ¿no? En primer lugar, estas cartas han salido editadas en la colección que El Perro y la Rana acaba de publicar de obras escogidas de José Carlos Mariátegui, y que han sido publicadas en el tomo denominado Ideología y Política y otros escritos. Originalmente la familia de Mariátegui a su muerte agrupó en un libro también llamado Ideología y Política todos los escritos más políticos de Mariátegui, doctrinarios de Mariátegui. Y en esta edición que ha salido este año, ¿no? O fines del año pasado, se ha reproducido esta selección que hicieron los hijos de Mariátegui hace como 40 o 50 años o más, pero se le ha agregado otros textos más en esta edición que tienen que ver también con la posición política y el debate que hizo en el ámbito político José Carlos Mariátegui. En ese sentido, se ha añadido este capítulo que tiene 4 cartas fundamentales y que las 4 versan alrededor de la polémica que desarrolló el amauta José Carlos Mariátegui con la posición del APRA, o básicamente de Víctor Raúl Allende de la Torre, uno de los fundadores del APRA, que planteaba que en principio el APRA era un frente, pero que después se derivó a un partido. Bueno, y ya nosotros habíamos desarrollado anteriormente, si no me equivoco... De inicio era un frente policlasista y evidentemente las discusiones que se venían dando eran de la necesidad de constituir un partido con carácter de clase, por lo tanto el APRA no se podía constituir en un partido en ese contexto con un proyecto revolucionario. Sí, como decíamos hace un momento, Víctor Raúl Allende de la Torre junto con Mariátegui fundan la Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? Eso también hablamos en ese programa pasado, que era un frente antiimperialista para oponerse a la injerencia norteamericana en América Latina y obviamente a sus lacayos nacionales, que eran la burguesía y la casta aristocrática vinculada al imperialismo yanqui, ¿no? Eso fue en los años 20, y era un frente pues, que tenía, en su interior podía tener muchas agrupaciones, cada una de las cuales tenía su ideología, ¿no? O su posición política, digamos. Pero cuando Víctor Raúl de la Torre es desterrado a México, con otros compañeros más que estaban vinculados a él, de manera inconsulta, ellos deciden constituir el Partido Nacionalista Peruano primero, luego Partido Aprista, que era el APRA, convertirlo en partido, ¿no? Y entonces en esta primera carta, por eso se llama Carta del Grupo de México, porque Mariátegui, alarmado al enterarse de eso, manda una carta llamando la atención de que se estaba tomando una decisión de manera inconsulta con la gente de Lima. Y aquí Mariátegui mucho habla de la forma criolla de hacer la política en América Latina, ¿no? En este caso en el Perú, pero que es una forma que creo que